buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenos días. No sé cuándo nos están viendo ahorita en el planeta YouTube. Les quiero presentar a mi amigo, mi socio, Roberto Navarro, seminarista aquí del condado de Orange. Estamos trabajando juntos ahorita en la parroquia de San Timoteo, en Laguna Niguel. Y tenemos una discusión bien interesante hoy. Estamos empezando este mes de marzo. Me acaba de explicar todo esto Carlos, Roberto Carlos Navarro Gutiérrez. Así es. Me acaba de decir todo esto unos 15 minutos antes de que empezamos esta plática. Quiero presentar un poco de su tema. En este mes de marzo estamos empezando el mes de San José. Además, estamos empezando un año en honor de San José. Y hoy nos va a hablar un poco más de lo que vamos a hacer, de qué se trata, el propósito, y esperamos que les guste el tema hoy. Les presento a Roberto Navarro. Steven Ángel, muchas gracias por la introducción. Saludos a todos allá en la comunidad de sus casas, si es que nos están viendo desde casa. El día de hoy pues es una plática, creo, interesante. No es que les venga a explicar algo nada más acerca de San José, sino podernos asomar hacia ciertas virtudes humanas y hacia ciertos valores religiosos que pueden enriquecer nuestra vida de una manera muy práctica. Como modelo de esta plática vamos a tomar a San José, y pues para ser honesto yo empecé a investigar un poco más acerca de San José. No conocía mucho acerca de él, prácticamente nada. Aparece en 2 de los 4 evangelios, los 2 evangelios que hablan de la infancia de Jesús, Lucas y Mateo. En ambos evangelios aparece, por así decirlo, en términos de la descendencia o la cronología de Jesús, por qué Jesús está vinculado con el rey David, ¿no? Y entonces San José, que es el padre adoptivo de Jesús, está vinculado con el rey David y con la promesa mesiánica del descendiente de David, que será el rey universal. Y podemos decir, bueno, pero si no es directamente el papá de Jesús, entonces ¿cómo procede de David o cómo es que procede ese linaje? Para la cultura de los hebreos no existe ninguna diferencia entre un hijo natural y un hijo adoptivo. Al ser adoptados bajo la ley de Dios, se convierten, por así decirlo, en hijos naturales. Entonces San José es verdadero padre de Jesús. Aunque sea el padre adoptivo, es verdadero padre de Jesús desde la concepción bíblica. Y como fruto de estas meditaciones nosotros podemos encontrar en la Sagrada Escritura que Dios le habla en sueños a San José, que San José en sueños piensa dejar en silencio a María para no manchar su reputación, simple y sencillamente irse, y él será afectado en su imagen como el que la dejó embarazada. Pero vamos a ir viendo un poquito más adelante estos detalles de San José, que sin duda son una riqueza para nuestra meditación. Me puse a meditar, a reflexionar acerca de San José desde imaginándolo o tratando de tener una lectura, nosotros decimos con un método de contemplación, un método contemplativo, poder contemplar a San José en diferentes momentos de su vida, contemplarlo desde su espiritualidad para poderlo reinterpretar en este tiempo y desde nuestras, por así decirlo, circunstancias. A raíz de mis meditaciones tuve a bien hacer 12 pinturas que son el reflejo de 12 detalles que encontré acerca de la vida de San José. Y se me está apagando la computadora, así que ya se nos falló la pila. Ahí está. Okay. Estas 12 meditaciones o estas 12 pinturas representan un aspecto de la vida de San José. El primero de ellos que encontramos en la Sagrada Escritura es representado en esta imagen, en esta pintura, es San José, el hombre que sueña con Dios.
Y aquí tenía como, aquí se alcanza a apreciar un poco más la pintura en grande, como es el cuadro en general, y este es un acercamiento a esa parte del cuadro. Entonces del cuadro nos pasamos a este acercamiento. Y dentro de mi reflexión, basado en esta parte de la Sagrada Escritura, yo decía, todos tenemos sueños en nuestra vida. Todos perseguimos algo en nuestra vida. Siempre hay algo que nos ilusiona, siempre hay algo que nos hace soñar, siempre hay algo que nos motiva, siempre hay algo que queremos alcanzar, que nos inspira, que nos concede energía, nos alienta para mejorar. El sueño de San José es Dios. Él sueña con Dios. Y todos tenemos pequeños, medianos y grandes sueños. Y el último sueño de San José es soñar con Dios. Entonces, eso me inspiraba a reflexionar de si mis sueños son sueños pequeños o realmente estoy soñando en grande. Porque aquel que sueña en grande alcanza grandes cosas. Una persona que sueña en pequeño, que sueña cosas muy pequeñas, es una persona que no va a poder alcanzar el máximo potencial de motivación en su vida. Entonces, lo primero es reflexionar sobre mis propios sueños, cómo me sueño a mí mismo, cómo estoy vinculado con mis sueños. Y San José soñaba con Dios. No hay nada más grande que Dios. Y parte de soñar con Dios es querer alcanzar a Dios, querer hacer lo que Dios manda, querer configurarme con Dios. Y yo decía, híjole, es difícil. El sueño de San José es un sueño difícil. Soñar con Dios no es sencillo. Entonces, esa era mi primera meditación y la pregunta es, ¿cuáles son mis sueños? ¿En qué estoy soñando? ¿Estoy soñando únicamente en cosas para mi bienestar o para mi bien ser? Porque a Dios le interesa, más que mi bienestar, de cómo estoy ahora, le interesa mi bien ser, porque mi ser es infinito. Mi bienestar es temporal y cambia constantemente, pero el bien ser de la persona es infinito. Entonces esa era la primera reflexión y la primera pregunta relacionada con la espiritualidad de San José. San José, el hombre que sueña con Dios, que tiene grandes sueños, y yo, ¿cuáles son mis sueños? Una pregunta de esto es interesante que a veces nos habla Dios directamente, estamos escuchando su voz, y a veces es más, como se dice, no directo, sino en sueños. Uh-huh. Uno lo puede pasar como, pues tuve un sueño raro, pero creo que es importante escuchar no solamente la voz, pero la presencia de Dios en nuestras vidas. Puede ser una voz en alta, puede ser un sueño, puede ser un sople del viento. A veces cuando decimos, pues no siento esa conexión con Dios, a veces tenemos que ver a nuestros alrededores para ver cómo se está comunicando Dios, Cristo, el Espíritu Santo conmigo. Pues algo muy bonito de pensar aunque no escuchó, estaba caminando, escuchó una voz, se durmió y le vino un sueño para decirle todo lo que iba a ser su propósito en este mundo. Y nomás quiero preguntar, Sorry. Ay, ¿quién está llamando? Apaguen sus teléfonos, por favor. Y que casi quieres. Una breve interrupción, disculpe. Nomás quería preguntar que de lo que vemos en la imagen, muy interesante los picos de oro aquí, ¿qué representan esos? Intuición. Vamos a ver, en todas las imágenes, excepto en esta, la imagen de San José tiene un halo de luz que representa su santidad. Uh-huh. Pero esta imagen, que se alcanza a ver tal vez un poquito más acá, ajá, o en... de lo que es esto. Ajá. Cada uno de esos picos que parece así como una corona, representa la intuición, la percepción de San José. Él está tratando de percibir a Dios y está viendo hacia el horizonte. Es la única pintura en la que vamos a ver la espalda de San José. Uh-huh. En todas las demás lo vamos a ver de frente. Uh-huh. Obviamente está con el bastón que lo caracteriza, y en todas las pinturas
va a aparecer un cielo totalmente despejado, el cielo totalmente claro, que es la representación de la voluntad de Dios totalmente clara, totalmente accesible. Y siempre va a aparecer como entre las pirámides del desierto y la tierra prometida, ¿no? San José, que está exactamente entre la mitad, entre lo humano y lo divino, entre la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Él está contemplando siempre esa perspectiva. Entonces, esos, los picos que están aquí es la intuición de San José, que está directamente ligada hacia Dios. Y es interesante porque todos nosotros siento que hemos tenido en algún momento una emoción que decimos, Dios quiere, o me siento motivado a hacer algo bueno por esta otra persona, hacer algo bueno por alguien más. Entonces es lo que nosotros conocemos con el término mociones, ¿no? Dios nos mueve, el Espíritu Santo nos mueve, entonces estar alerta a los movimientos que Dios nos está presentando. Pero eso veo entonces, eso también es su movimiento a las siguientes imágenes va a ser encima, ¿no? Es como un cambio de vida, ¿no? Exactamente. No quiere decir que tiene su espalda al Cristo, pero a Dios, pero en los siguientes movimientos se enfrentan, es cara a cara. Bien interesante también la imagen. Y ahora que mencionas el cambio de vida, nosotros sabemos que la Santísima Virgen María fue preservada del pecado desde antes de nacer, nació inmaculada, sin la mancha del pecado. Pero nosotros no tenemos ese dato de San José. Entonces, si la Biblia no lo menciona, necesariamente no lo contiene San José. Y es lo que lo hace aún más humano. O sea, porque las virtudes de San José, si San José fue 100% humano, si incluso tuvo el conocimiento del pecado y del error, es un santo que para mí es un santo incluso no más valioso porque haya pecado, pero más valioso porque conoce exactamente lo que nosotros hemos sufrido, hemos vivido. Él tal vez vivió muchas condiciones que nosotros vivimos. Y sin embargo, a pesar de que no era perfecto, a pesar de que no estaba preservado del mal, fue el Padre de Jesucristo. Y alcanzó todas las virtudes que él alcanzó, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy humano, muy humano. Y sí, precisamente ese es el centro de esa imagen, pero la meditación es sus sueños, el cambio que él va a tener en su vida, el decirle sí al proyecto de Dios, porque Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? María era su prometida, y le estaba diciendo, me voy a quedar con tu esposa, y además vas a cuidar a mis hijos, y además tienes que dejar toda tu comunidad, todo lo que estás haciendo, y te tienes que marchar a otro lugar, y además vas a manchar tu nombre, vas a manchar tu reputación. Entonces, el sí de San José era un sí difícil, no fue un sí sencillo. Entonces, fue un sí sostenido, ¿verdad? Estarle diciendo sí al proyecto de Dios en silencio, con acciones, con actos. Entonces, esa es como la representación de esta meditación y de lo que nosotros podemos enriquecer en nuestra vida a través de la imitación de este santo muy humano. Muy bonito. ¿Pasamos a otra? Pasamos. Esta es yo me ponía a meditar. San José es conocido como el patrón de los desempleados, ¿no? Oramos a San José Obrero para pedirle que nos ayude a encontrar trabajo. Entonces, lo interesante de esta imagen es San José está orando por trabajo para sustentar al Hijo de Dios, a Dios mismo. Es como un ciclo medio raro, ¿no? Le pido a Dios que me mande trabajo para al mismo tiempo obsequiárselo a Dios. Entonces es un signo del servicio de San José. San José es una persona que quiere servir y que sabe servir. Y San Agustín tiene una frase que dice, ora a Dios como si todo dependiera de Él, pero haz las cosas como si todo dependiera de ti. Entonces en San José está esa fusión del hombre que trabaja, se esfuerza, pero del hombre que tiene fe. Entonces, San José sabe combinar el esfuerzo humano con la fe. Y también dice la Sagrada Escritura, si Dios no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. ¿De qué sirve tanto trabajo si ese trabajo no nos ayuda a complementar nuestra vida espiritual? Y también nuestra vida espiritual puede tener el peligro de espiritualizarse y dejar de lado la realidad. San José combina muy bien ambas cosas.
¿Qué es lo que tiene aquí? Está cargando un martillo siempre. Sí, Tal vez no se alcanza muy bien. pues no sé si me estoy brincando, pero en las imágenes que vemos de José, siempre está con algo de una herramienta Ajá, o una flor. exactamente. ¿Estamos brincando o No. ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Y por qué no se ven los mismos imágenes con herramienta o con flores? Ok. Por ejemplo, aquí tenemos también una imagen de bulto de un San José que está cargando herramientas. Es para hacer un énfasis en una cierta espiritualidad. Cuando está cargando las herramientas es San José y está volcado un poco más hacia San José obrero. Cuando está cargando una flor, el bastón que cargaba San José era un bastón muerto. Nosotros encontramos relatos de San José en los evangelios apócrifos. Evangelios apócrifos son ciertas escrituras muy antiguas que se trataron de incluir en el catolicismo, pero que provenían de otras corrientes religiosas. Y el catolicismo pues las rechazó porque no formaban parte de su identidad. Pero dentro de esa evangelios apócrifos encontramos ciertos datos tanto de descripciones de Jesús, descripciones de San José. Uno de ellos dice que San José pues obviamente tenía su bastón, como lo tenía un báculo, como lo tenía cualquier persona de la época e incluso hasta la fecha en esas regiones de pues Arabia, de Jerusalén, de Israel, como un pastor o como una persona que camina en el desierto. Ese bastón floreció cuando él desposó a la Santísima Virgen María, o sea, se llenó de vida. El palo muerto se llena de vida, que hace referencia al tronco de Jesé, un tronco que había sido cortado para morir, pero que retoña y que vuelve a florecer. Entonces la castidad de San José y la santidad de San José es representada en la flor, que nuevamente esa madera sin vida se llena de vida y comienza a dar un fruto, ¿verdad? Entonces es la diferencia. Cuando aparece con herramientas, su espiritualidad va marcada hacia San José obrero, patrono de los obreros, y cuando aparece con la flor, aparece como el modelo de castidad perfecta, como el esposo de la Santísima Virgen María, como el Padre de Jesucristo, 100% casto. Entonces es como el símbolo o cómo se juega con esos significantes de la vida de San José. Muy bonito, muy bonito. Y pues está con las manos en postura orante y viendo hacia el cielo, pues pidiéndole a Dios para trabajo para sustentar a su familia. Aquí aparece nuevamente igual. Ese es un San José que está trabajando. Prácticamente es una imagen muy parecida. Aquí lo único que cambia es, en vez de estar orando y trabajando, aquí está dedicado a su trabajo, ¿no? Y eso, ¿cuál era mi meditación? Es, si desde mi trabajo soy capaz de encontrarme con Dios, si desde mi vida diaria, desde los pequeños detalles del día, la mamá que está haciendo la comida es capaz de hacerlo con alegría, con entusiasmo, para servir a Dios a través de esas acciones, entonces está también indirectamente imitando el modelo de San José, que todo lo que hace, lo hace para Dios. San José todo lo que hacía, lo hacía para la Sagrada Familia, lo hacía para Dios, y la familia es sagrada. Entonces es la representación de eso en esta pequeña imagen. San José, sí, perdón. Y sigue entre las montañas y entre el paraíso, sí. que se ve. Okay. Siempre va a aparecer ahí en esa perspectiva, José que está en el medio, porque al que está observando en las imágenes o con el que se encuentra es con Jesucristo, ¿verdad? Muy bueno. Entonces, esta es otra imagen, perdón, ya me salté, no sé si había otra pregunta acerca de esta. No, seguimos. Esta siguiente imagen representa a San José que está cargando al niño Jesús cuando está recién nacido, más o menos, ¿no? Cuando está muy pequeñito. Y el título de la imagen nos trata de inducir a las personas, como lo hizo conmigo, a contemplar lo siguiente: Dios tiene todo en sus manos, no hay nada que esté fuera de las manos de Dios. Dios es todopoderoso, lo puede todo, es infinito. Y San José está cargando a Dios.
Dios se ha puesto en las manos de San José. Y Dios ha querido poner personas en nuestras manos. Hay gente que depende directa o indirectamente de nosotros, de un testimonio, de una palabra de consuelo, de una ayuda económica, de una reprensión, de consuelo, de amistad. Entonces, Dios ha querido poner personas que son sus hijos, nosotros somos hijos de Dios, ha querido poner personas en nuestras manos. ¿Cómo estamos cuidando de ellas? Dios se ha puesto en nuestras manos también. En San José, Dios se puso en nuestras manos. Y tenemos que ser muy perceptivos de la gran responsabilidad que tenemos para con los demás, cuando de alguna u otra manera los demás están en nuestras manos. Entonces, para mí esa era mi reflexión, era decir, ¿cómo estoy cuidando los dones que Dios me está dando? Los dones reflejados en el otro, en la otra persona, en los que están a mi alrededor. Y esa meditación me llegó, ¿no? Pues muy interesante porque encima vemos una imagen de papá e hijo, bien sencillo, pero a la misma vez bien profundo, se puede decir, a los que son papás, los que saben, conocen tener su niño. Pero lo que me estás diciendo ahorita es más profundo de eso. Es tener en mente que nosotros nos pertenecemos unos a los otros. Madre Teresa nos dice, ¿no? A veces se nos olvida que pues por tanto el pueblo somos como adultos. Nadie nace o crece a una persona buena sin la ayuda de los demás. Estamos aquí porque alguien nos ayudó, no solamente nuestros papás, nuestra iglesia, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros tíos, toda la comunidad nos hizo a nosotros, y nosotros nos pertenecemos uno a los otros. Tenemos que ayudarnos, mejorarnos, ser tiernos con cada uno. Bien, me gusta la voltea, el spin que me das a esta imagen. Muy bonito. Y también hablar de lo técnico. Otra vez vemos el oro. ¿Qué estás usando para estos? Son como, es oro precisamente, Ajá. pero es un material dorado que viene, por así decirlo, en pequeños círculos. Uh-huh. Entonces son los que estoy utilizando para reflejar el oro que representa la santidad, la aureola de San José y de Cristo, y están muy grandes en los dos. Son exageradamente grandes, más de hacerle nada más como una ruedita. Yeah. Están exageradas para representar su santidad. Yeah. Entonces en las mismas pinturas van a representar como dos soles que lo iluminan todo. De esa luz de ellos dos nace la luz para los demás. Entonces me voy a saltar un poquito para ver cómo están exageradamente como dos soles que aparecen. Yeah. Y en esta está el sol de Jesús, siempre está por encima de San José. Cuando San José por algún motivo de la imagen va a aparecer encima de Jesús, aparece con una rayita muy pequeña, pero Jesús pues es el centro de la santidad. Yeah. Muy bonito, muy bonito. Gracias, Steven. Esta es parecida, pero aquí no se alcanza a ver la diferencia, ahorita la vamos a ver. Aparece ciertamente similar a este cuadro, pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, de dónde procede esta meditación. Entonces, aquí ya se alcanza a ver la pintura completa. San José está vistiendo al niño Jesús, ¿no? Y el revestir a una persona es algo que yo estaba pensando, me imaginé como un papá, ¿no? Estas imágenes nacen de todo lo humano que es San José, pero como se vincula directamente con Dios, tiene un sesgo divino, hay algo de divinidad ahí. Entonces, nosotros decimos que dentro de parte de nuestra teología es: entramos al cielo porque hemos sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. Jesús ha cubierto nuestro pecado y Dios no puede rechazar su propia sangre, a su propio Hijo. Entonces,
Al ser cubiertos por la santidad de Jesús, nosotros tenemos un lugar en el cielo, no por lo que somos, sino por el amor que Dios nos tiene. En esta imagen San José está revistiendo a Jesús, a ese Jesús pequeño, a ese Jesús desnudo, a ese Jesús necesitado. Entonces, revestir a una persona es cubrir su desnudez, es cubrir su necesidad. Y nuevamente nace esa reflexión, ¿no? San José que cubre a Jesús y Jesús que es el que nos cubre y nos salva con su gracia. Pero lo más importante de esta reflexión es, nosotros podemos también cubrir con gracia a las demás personas. Cubrir con gracia es algo de lo que yo estaba reflexionando, y es, cuando yo regalo una sonrisa, puedo cubrir con cierta gracia al otro, ¿no? Entonces al otro lo lleno de alegría. Cuando lo cubro con perdón, cuando lo cubro con misericordia, con justicia, con respeto, entonces nosotros estamos poniendo esa vestimenta sobre la desnudez del otro, sobre la carencia del otro, sobre la desnudez y la pobreza del otro. Entonces, en San José estamos llamados a cubrir la desnudez del hermano. Yo conozco que alguien le está regando, ¿qué es lo que hago? Me acerco y lo trato no de solapar, pero sí de arropar, que es diferente, ¿no? Cubrir es proteger, pero al mismo tiempo es mejorar. Y lo vamos a ver en otra pinturita más adelante. Muy bien. Entonces, no sé. Pues el propósito que yo estoy aquí es para preguntarle pues, ayudar a la presentación, pero también a preguntarle a Roberto a preguntas que tengo, pero me encuentro no perdido, pero bien interesado en este tema. Imagino como ustedes ahorita, y nomás estoy diciendo más, ¿qué sigue? Y pues, ¿qué sigue? Oh, gracias. La siguiente pintura es, pues yo me imaginaba cómo todos los niños cuando van creciendo llega un momento en el que saltan a los hombros del papá, se le quieren colgar y están al lado del cuello de los hombros del papá, ¿no? Entonces, en esta pintura, pues vemos a Jesús contento y a San José cargándolo, también contento, igual en el mismo lugar. Jesús, pues, que es el sol que lo ilumina todo. Ahora nuevamente San José ahora está enfrente de Jesús, entonces su línea de luz, por así decirlo, se ve pequeña comparada con la línea de luz de Jesucristo, ¿no? Y Jesús es el que carga nuestros pecados. Jesús es el que cargó con toda nuestra debilidad, con nuestros pecados, es el que nos abre las puertas al cielo. Y San José cargó en sus hombros al que en sus hombros ha de cargar nuestra cruz. Entonces, para mí era como contradictorio decir, ¿cómo es posible que San José haya cargado en sus hombros a aquel que cargó con nuestros pecados? Es decir, nosotros no sabemos que el bien que estamos haciendo ahora puede tener una repercusión gigantesca en el futuro. La sonrisa, el consejo, el perdón, el buen ánimo, la humildad, los pequeños actos del hecho de soportar al otro pueden tener una gran significación de salvación, incluso para mí mismo. Porque San José está cargando en sus hombros al que en sus hombros va a cargar también sus pecados. Jesús va a redimir a San José. Entonces, muchas veces nos podemos quejar de estar cargando en nuestros hombros a alguien más, una actitud negativa, una responsabilidad de manutención, un esfuerzo de enseñar a alguien que no hace bien las cosas. Cargamos en nuestros hombros también a muchas personas, indirectamente, sin que lo queramos. Cargamos en nuestros hombros con los errores de los demás. Cargamos en nuestros hombros con el peso que no nos corresponde, que podría ser nuestra cruz, entre comillas. Pero nos hemos preguntado qué es lo que el otro carga en sus hombros. Porque para mí puede ser pesado el otro, pero posiblemente el otro está cargando una cruz mucho más pesada. Como San José, la cruz de San José era Jesucristo, ¿no?
ese niño que le obliga a salir de toda su comodidad, que le obliga a vagar por el mundo, a ser perseguido, a renunciar a su esposa, a vivir en castidad, a tener un proyecto de vida distinto. Pero Jesús es el que va a cargar con todos nuestros pecados. Entonces puede ser a veces muy pesado cargar a alguien más, pero no sabemos lo que el otro esté cargando en realidad. La ayuda que le damos puede ser una ayuda muy grande y refleja también nuestra propia salvación. Entonces era esa pintura que es: San José carga en sus hombros al que en sus hombros ha de cargar nuestra cruz. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Porque San José es un reflejo de una actitud humana, de aquel que pecó, de aquel que pensaba de irse en silencio, de aquel que guardó silencio pero que quería escuchar a Dios y hacer lo que Dios decía. Entonces cuando nosotros entramos en esa espiritualidad, nos podemos encontrar con esto en nuestra vida. Cargar al otro es al mismo tiempo una oportunidad de redención para mí y para muchos. ¿Puedes decir para atrás para verlo más detalle? Tal vez voy a hablar de lo técnico, pero sí me encanta, aunque sencillo, las expresiones de la cara. Es una historia bien larga que está contando, ¿no? La sonrisa que tiene Cristo y la cara no es serio, pero es de apoyo, ¿no? Uh-huh. Uno sabe que, pues, especialmente como papá, uno se cansa de que se brincan en tu espalda, pero lo hacen y lo sigue. Estoy imaginando que ya tienen unas 2-3 horas jugando y está cansado José, pero sigue y le da una alegría a Cristo nomás poder contar con alguien, que imagino que en este tiempo es su único amigo, que tiene su mamá, amiga también, pero tiene su único amigo que es José. Muy bonito. Gracias, Steven. Esta imagen aquí casi no se alcanza a distinguir por la luz y se alcanzan a perder un poco las manos. San José está partiendo un pan, está partiendo pues sí, un pedazo de pan, ¿no? Y al mismo tiempo está elevando sus ojos al cielo. En esta imagen está partiendo el pan enfrente de él. Y pues la imagen completa creo que habla más que este fragmento, pero como estamos centrados en San José, pues es lo que apareció. Pero Jesús está como tratándole de quitar el pan de las manos, ¿no? Así se ve muy desesperado Jesús jalándole un brazo a San José y el otro tratando de alcanzar el pan, así como dame, los niños, ¿no? Yeah. Bien desesperados, especialmente cuando tienen hambre, quieren comer. Y el título de esta pintura es muy largo, pero ahorita lo vamos a ver. Y dice que, y levantando los ojos al cielo, dio gracias a Dios, tomó el pan en sus santas y venerables manos, lo partió y lo dio a Jesús. Entonces, esta es la fórmula para consagrar. Entonces, en la misa nosotros escuchamos al sacerdote cuando se convierte in persona Christi. El sacerdote está celebrando toda la misa, él es un humano no como cualquier otro, porque está escogido por Dios para el oficio sacerdotal, y al ser consagrado sacerdote, pues está precisamente vinculado a este servicio, ¿no? Entonces, en toda la misa va a haber un momento hay muchos momentos especiales, ¿no? Pero hay un momento en el que nosotros tenemos a Cristo humanado, fusionado en el sacerdote, que se llama in persona Christi, en la persona de Cristo. Es un Cristo que oye, es un Cristo que ve, es un Cristo que tiene todos los sentidos humanos, es un Cristo ahí presente en el sacerdote, 100% Dios nuestro Salvador. Cuando el sacerdote dice, y tomó el pan en sus santas y venerables manos, alzando los ojos al cielo, dio gracias y dijo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, ¿no? En ese momento de que el sacerdote está diciendo, tomad y comed todos de él, es in persona Christi. La oración que prepara ese momento tan especial de la misa, ese momento tan especial de la consagración,
Porque además de ser in persona Christi, es ipsísima verba Iesus. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estudiosos de Biblia han dicho que dentro de la Biblia existen ciertas palabras que Jesús verdaderamente dijo él, que nadie más dijo, o sea, que se rescataron de los labios de Jesús. Esas son palabras que se rescatan de los labios de Jesús. Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y la oración sacerdotal que prepara ese momento sagrado tiene ese culmen. Y levantando los ojos al cielo, describe todo lo que Jesús hizo, todo lo que Dios hizo por nosotros. Levantó los ojos al cielo, le dio gracias a Dios, tomó el pan en sus santas y venerables manos, lo partió y lo dio. Y en este momento San José está haciendo exactamente lo mismo. Toma el pan en sus santas y venerables manos, da gracias a Dios, lo toma, lo parte y lo da a Dios mismo. A Dios mismo le da su pan. Y Dios que se lo está casi arrebatando de la mano, ¿no? Entonces, cuando tú en tu casa le das el pan a tus hijos, también se lo estás dando a Dios, así como San José se lo dio. Y esa es una acción que se llama in persona Christi, porque Dios habita en ti y habita en cada uno de nosotros. Entonces, ese momento de partir el pan y de darlo a los demás, de ponerme en segundo lugar y ofrecerlo primero al otro, ese es un momento in persona Christi de nosotros también. Cuando lo hago por una persona que está necesitada de lo que sea, ya sea de comida, de vestido, de sustento, de escucha, de consuelo, de visita, de lo que sea. Porque también nosotros encontramos en el Evangelio, ¿no? En Mateo capítulo 15, 32 por ahí, es cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed, Señor, ¿cuándo te dimos? Cuando lo hiciste por el más pequeño, lo hiciste también por mí. Entonces, para mí esta pintura fue algo que me emocionó mucho porque también me hizo recordar a mi padre, ¿no? Y cómo en esa espiritualidad de San José está todo el amor y la donación de un papá. Como todo el esfuerzo que está representado en el pan es partido y es donado ante la necesidad del hijo. Y es algo a lo que Dios nos invita a reconocer que somos domus ecclesia, o sea, que nuestra familia, bien o mal, es la iglesia doméstica. Y en esa iglesia doméstica, el sacerdote es el papá también. Es el papá que toma el pan, lo parte, lo bendice y lo da. Entonces, es lo que ahí quería representar con esta imagen. Él alimentando con pan a la persona que nos va a alimentar a nuestra alma. Bien bonito, bien bonito. Exactamente. Me está gustando más y más, a ver lo que sigue. Claro que sí. Esta que no se alcanza a ver, no salió muy nítida la fotografía, está movida. Es San José que está abrazando a Jesús, está detrás de Jesús y le está enseñando. Entonces, aquí se va a ver un poquito mejor. Entonces, es San José que enseña al Divino Maestro. Y el que trae el mazo en la mano, pues es Jesús, ¿verdad? San José Obrero, está representado siempre con el mazo, con el martillo en la mano. Y en esta imagen, el que tiene el martillo en la mano es Jesús. Y San José está detrás de él así como cuidándolo, ¿verdad? Y con la mano así como de enseñándole qué rollo. Entonces, para mí era muy importante porque, como alguna vez te lo había comentado, mi intención de servir a Dios y de tratar de encontrarlo nació de unas personas muy humildes que me dieron lo único que tenían para comer. A mí esa situación me llegó y fue como de lo que empecé a decir, ellos que no tenían nada que comer, me dieron todo lo que tenían para vivir, seré capaz de darle mi vida a Dios. Y a raíz de ahí tratar de encontrar cómo Dios quiere que yo le sirva, en qué forma de servicio, ¿no? Aquí San José está enseñándole al Divino Maestro. Y no tenemos que olvidar que el Maestro al final de cuentas es Jesús. Es decir, también podemos aprender de todos, incluso de aquellos que pensábamos que eran los pequeños, ¿no? Los insignificantes, los que no sabían, nos pueden dar una lección.
Y mi lección de vida pues vino de personas ancianas que no tenían que comer. Y me dieron la gran lección de mi vida, pues que me ha hecho buscar en este camino. Y esa es la imagen, ¿no? Entonces, decir que nuestro comportamiento es la mejor manera de evangelizar. Lo que verdaderamente es lo que hago, al final de cuentas, es lo que yo estoy convencido. Si no estoy convencido de algo, no lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo puedo sostener una actitud que no es genuina? Entonces, lo que sí es genuino es lo que nos permite ser naturales y lo que verdaderamente atrae a las otras personas. Entonces, era parte de esta reflexión. Muy bonito. Y San Francisco decía, San Francisco, al igual que San José, predicó sin una palabra. Y una vez San Francisco de Asís llamó a todos los frailes y les dijo, vamos a predicar a la ciudad. Y pues todos estaban bien emocionados porque iban a predicar después de tanto tiempo aislados en el monasterio, viviendo solamente con ellos y con los pobres, mendigando, ¿no? Y les dijo, vamos a ir a predicar. Para eso hay que entender que en el fenómeno de San Francisco de Asís, los que estaban alrededor de San Francisco de Asís no eran únicamente pobres y mendigos. San Francisco de Asís había logrado atraer junto consigo a los hijos de la nobleza, gente que había estudiado, que se había preparado en una época donde muy pocos tenían acceso a la educación. Entonces, cuando les dice, vamos a ir a predicar a todos esos jóvenes que eran hijos de la nobleza y que estaban preparados, pues sin duda que tenían una espiritualidad fuerte, dar un mensaje desde la pobreza, desde el encuentro evangélico, y van caminando y le preguntan, ¿no? Oye, ¿cuándo vamos a empezar a predicar? Y le dice, hemos venido predicando todo el camino. ¿Cómo que hemos venido predicando si no hemos dicho una sola palabra? Pero nos han visto lo que hacemos y han visto cómo pedimos, han visto nuestra humildad, han visto nuestra humillación, han visto nuestra carencia. Esa fue la fuerte predicación pues yo creo que el más grande santo San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, es igual aquí, ¿no? Entonces, nuestra mayor enseñanza es la que se transmite a través de nuestras obras. Nuestra mayor enseñanza es la que transmitimos con nuestro ejemplo. ¿La que sigue? Muy bien, síguelo. Ok, esta imagen pues es como también muy conmovedora. Aquí casi no se alcanza a ver, la tengo por ahí, pero Jesús está llorando y San José lo está abrazando, lo acerca a su corazón, lo abraza y Jesús está llorando. Se va a ver un poquito mejor aquí, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo la cabeza de Jesús está sobre el corazón de José y José lo está abrazando, y se alcanzan a ver como algunas lágrimas en la pintura sobre el rostro de Jesús. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y conocemos en uno de los evangelios el pasaje más corto de la Biblia. Dice, y Jesús lloró. Ese es el más corto que tenemos, ¿no? El versículo más corto. Y Jesús lloró no una vez. Sin duda que a lo largo de su vida ha de haber llorado varias veces. Especialmente pues cuando era niño se caía, se raspaba las manos y pues llegaba llorando. O tal vez se le murió alguna mascota y estaba llorando, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos tenido la oportunidad de recibir un abrazo cuando estamos llorando, y nosotros sabemos lo importante que es ser abrazado, ¿no? Cuando estamos en esa situación. Entonces, el título de esta pintura es San José que abraza la fuente de todo consuelo. Jesús es, al final de cuentas, la fuente de todo nuestro consuelo. Todo está bien porque en Jesús todo va a estar bien. En Jesús todo acto de injusticia en algún momento va a cesar, y por su infinita misericordia vamos a ser retribuidos en algo mucho más grande. Todo va a estar bien. Él es el final abrazo que nos da paz, el paraíso. Y San José lo está consolando. Entonces, también igual San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz.
que busque no ser consolado, sino consolar. Entonces, Jesús absorbe mucho, aprende mucho del consuelo que también recibió en los brazos de San José. Jesús fue abrazado en brazos de amor, de cariño, de consuelo, y también Él lo va a transmitir, ¿no? Y Él va a ser nuestro consuelo al final de cuentas. Entonces, nosotros también podemos consolar a Dios a través de consolar a los que están tristes, a los que están necesitados a nuestro alrededor. Yo creo que algo, todos me están pegando bien fuerte, pero esta en particular, porque hemos pasado un tiempo que hemos estado de distancia de uno al otro, y ¿cuántos de nosotros sabemos lo que es necesitar un abrazo que no pudimos recibir de un familiar porque no estábamos lejos, no podemos estar en contacto? Imagino que viendo ya sabiendo nosotros lo que es el poder de un abrazo, pues cuando tendremos ya la oportunidad de vernos cara a cara con nuestros amigos, nuestros familiares que hemos tenido tiempo sin ver, qué tan poderoso va a ser ese abrazo. Es un sentido que no necesita ninguna explicación, no necesita de palabras, es algo que es inmediatamente entendido. Puede consolar, puede perdonar, puede pasar amor solamente con un acto así de un abrazo. Muy bonito. Y aquí como tip cultural, no sé si a ustedes les ha llamado la atención que durante la misa nosotros empezamos a decir amén, amén, amén. Y yo una vez decía, bueno, pues ¿por qué decimos amén, 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 amén? ¿Por qué? ¿Qué significa, no? Y por ahí me metí pues a investigar, ¿no? de provenía del hebreo, que significaba amén, unión de voluntades. Y después me topé con un libro que explicaba el origen de las palabras, de algunas palabras en hebreo. Y la palabra amén o unión de voluntades es también la unión del corazón con corazón. Entonces es el abrazo. El abrazo es cuando dos corazones se unen, como tú lo dijiste exactamente, ¿no? No necesitas una palabra, nuestros corazones están unidos, tenemos una misma voluntad, sentimos nuestro palpitar el uno del otro, ¿no? Entonces es esa comunicación de amén. En la misa es decir, es darnos ese abrazo en una palabra. Bonito. Esta siguiente imagen que está aquí es Jesús. No sé si recuerdan el pasaje en el que Jesús se fue al templo y que se quedó ahí enseñando. Tenía como 12, 13 años, era adolescente. Y sus papás se fueron 3 días un día y medio de camino, ¿no? Un día, una noche entera. Y al día siguiente dicen, oye, ¿dónde está Jesús? Dice, no está contigo, pensé que estaba contigo, pensé que iba contigo. No anda conmigo. Híjole, pues ¿dónde está? Y se regresan a buscarlo, ¿no? Y después lo encuentran en el templo. Y el Evangelio nos dice que María le dijo, hijo, ¿por qué nos hiciste esto, no? Pero vamos a sacarnos un poco la mentalidad bíblica y vamos a enfocarnos en un acto más humano. Después lo vamos a volver a conectar con la Biblia, pero en el Evangelio de San Lucas. No sé, los que hayan tenido algún hijo, o nosotros como experiencia de hijo, que alguna vez los papás que han perdido a su hijo, ¿qué hacen? Lo buscan, ¿no? Lo empiezan, oye, ¿dónde está Pepito? ¿Dónde está Juanito? No, pues quién sabe, búscalo. Y lo empiezan a buscar, ¿no? Y lo encuentran por ahí que se perdió en la calle y que estaba llorando. ¿Qué hace un papá cuando encuentra así a su hijo? Generalmente. Preguntando a mí, pues, primero, pues hay diferentes maneras de enfrentar esto. Con coraje, ¿dónde fuiste? ¿Dónde estabas? O con amor, con el extraño de perder a ese niño. Me encantan esas dos palabras, con el coraje de, oye, pues ¿a dónde te fuiste? ¿No? Pero al mismo tiempo el cariño del hijo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el papá?
Y aquí es donde lo voy a conectar, que es de donde procede esta imagen, con el Evangelio de San Lucas, no me acuerdo si es capítulo 15, que es la parábola del hijo pródigo. Y dice, la parábola parece estar centrada en el hijo pródigo, pero siempre está centrada en el padre amoroso, ¿no? Es el hijo que va con el papá, pero es el papá el que lo escucha, el que le da los terrenos, el que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dice la Sagrada Escritura que el papá vio a lo lejos a su hijo, es decir, el papá siempre se estaba asomando, siempre estaba buscando por el hijo, siempre estaba viendo por él. Y el hijo que salió de su casa vestido con las mejores ropas, totalmente elegante, imagínate con una herencia de, pues el papá era muy rico, ¿no? Entonces era que se sentía, pues ni siquiera esculpido por Dios, sino algo más. Salió con todo ese poder, con toda esa soberbia, con la cara en alto, sale de su casa despilfarrando dinero en cuanto puede, con mujeres en fiestas, él hacer su propia voluntad, hacer lo que él se le pega la gana y a olvidarse de dónde venía, a disfrutar, a darse a los placeres. Ese hijo que sale así, con toda esa riqueza, después de mucho tiempo o de algún tiempo, regresa, ¿no? Regresa. Imagínense su cara, ¿no? No iba así con la cara en alto, ¿no? Después de haberse ni siquiera podido llenar con las bellotas de los puercos. Entonces todo desnutrido, todo hambriento, con la cara cabizbaja, las ropas que había utilizado ahora viene con ropas llenas de todo el desperdicio de los cerdos, ropas muy pobres, viene descalzo, no tenía para comprarse zapatos o algún tipo de calzado, había salido sin ningún proyecto, pues a ver hacia dónde lo llevaba la vida. Ahora viene con una sola necesidad, con un solo proyecto, hacerse un empleado más de la casa del padre. Ni siquiera va por amor, va por hambre. Entonces vemos esa imagen, es irreconocible. ¿Cómo podrías reconocer a alguien así? Ya, aunque sea tu familiar, si se disfraza de un homeless, no creo que lo puedas identificar. Y el padre dice que lo vio a lo lejos, lo reconoció, salió corriendo, lo abrazó, lo besó. Es la imagen que nosotros encontramos en el hijo pródigo, ¿no? Entonces, es la imagen que yo quise representar aquí. Entonces, Jesús que se pierde en el templo, San José que lo encuentra, y sin duda San José, como tú lo dijiste, estaba enojado, pero salió corriendo, lo abrazó, lo besó y lo escuchó. Igual que la parábola del hijo pródigo. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que también en la vida de Jesús, Jesús en los evangelios también está hablando de su experiencia? O sea, Jesús experimentó muchas cosas. Y es ese lo copié aquí del evangelio para el título de esta pintura, ¿no? Entonces, ese abrazo, esa recepción del hermano pródigo, del hijo pródigo, del padre pródigo, es algo que nos puede enriquecer en nuestra vida, porque estamos llamados a hacer ese abrazo para los demás, ese abrazo de acogida, ese abrazo de perdón, pero también tener muy en cuenta esos elementos de lo vio a lo lejos, cuando nos hemos distanciado de alguien más. Podemos haber sido nosotros la causa del distanciamiento o pudo haber sido el otro, pero estamos lejos. Lo vio a lo lejos, corrió hacia él. Dice, no caminó así como despacito. Corrió quiere decir que él llevaba la intención, el amor de encontrarse. Corrió hacia él, correr hacia mi hermano, hacia mi hermana, hacia mi papá, hacia aquel que se ha distanciado, correr hacia él, abrazarlo. El signo de besarlo pues quiere decir amarlo y escucharlo, ¿verdad? Entonces pues yo vinculaba eso con mi vida personal. ¿A quién se ha alejado de mí? ¿De quién me he alejado? ¿Cómo puedo acercarme hacia esa relación, hacia esa persona? ¿Cómo puedo abrazarlo? ¿Cómo puedo reconciliar? ¿Verdad? Entonces era de donde tomé
esta imagen de cuando Jesús se había perdido en el templo y cómo lo encuentra San José y cómo se vincula con el Evangelio. Entonces, hablaba para mí de ese símbolo. Muy bonito. Bien, ahorita estoy recibiendo mensajes profundos. Ahorita estás volteando a la historia del hijo pródigo a la cabeza, ¿no? Uno siempre dice, y yo, por yo mismo, nunca me gustó esa historia porque lo estaba viendo del hermano, ¿no? Nunca del hijo pródigo y jamás del papá. Y cuando nos ponemos en esos zapatos del papá, viendo a la historia, wow, muy bonito, muy bonito. Y esta imagen capta eso también, con la historia, pero muy, muy bonito. ¿Qué tenemos? ¿Qué seguimos? Pues en esa imagen traté de copiar, porque lo escuché del cuadro del hijo pródigo, del que tenemos aquí se me fue ahorita el nombre del autor, es Rembrandt. Él utiliza una mano de mujer y una mano de señor en el cuadro de Rembrandt. Lo traté de imitar para San José. Tiene una mano amorosa como de una madre y una mano protectora de un padre, y en Jesús igual. Jesús tiene la mano de Dios, la mano grandotota, exageradamente grande, y una mano pequeña que se abraza, una mano necesitada y una mano fuerte. Entonces es Jesús, que Él es el que nos va a acoger, ¿verdad? Con ese mismo amor, con ese mismo abrazo, así como el Padre recibe al hijo pródigo, así Jesús nos recibe también a nosotros, con esas mismas manos, con una mano de padre y con una mano de madre, que fue lo que tú dijiste. Por eso dije, me encantó cuando tú lo dijiste, dice, con coraje, porque, pues, ¿por qué te fuiste, no? Pero con ese coraje, pero que al mismo tiempo es desbordado por el amor. Yeah. Es un coraje de amor y es un abrazo de amor también, de alegría, de encuentro. Entonces es lo que traté de plasmar ahí. Y pues los dos están con una visión, por así decirlo, llena al mismo tiempo de perdón, pero al mismo tiempo de paz. Yeah. Y algo que es en mi historia de vida, me tocó estar en el terremoto en la Ciudad de México el 17 de septiembre. La escuela casi se caía, fue un terremoto muy fuerte. Cerca de la escuela se cayeron varios edificios. Yo estaba en la colonia Benito Juárez, en un instituto josefino, por cierto. Y en la escuela, gracias a Dios, no se cayó. La escuela no se cayó, pero hubo una imagen que se me hizo muy fuerte. Los niños sacamos a todo un colegio de 5 pisos, de repente los sacamos a la calle después del terremoto porque al parecer había una fuga de gas en la escuela. Entonces no sabíamos si la escuela iba a tronar, entonces los tratamos de mover a la calle para identificar si la fuga estaba en la escuela. Fueron decisiones que se tomaron rápido huele demasiado a gas, saquen a los jóvenes, que se pongan en la calle, en un lugar seguro, mientras vemos qué es lo que está pasando en la escuela. Se cerraron las bombas generales del gas, todo esto, y después vimos que la fuga no estaba dentro de la escuela, entonces volvimos a meter a todo el colegio a la escuela. Y para no hacerte más larga la historia, o sea, fueron momentos muy difíciles, pero los papás de los niños empezaron a llegar. Y llegaban con la cara desesperados y buscando entre los niños cuál era su hijo, y ya lo veían y se transformaban. Y los niños corrían y abrazaban a sus papás, igual. Entonces, yo dije, en la misa muchas veces decimos, y pueden darse un abrazo de paz, pueden darse un saludo de paz. Y yo dije, ese es un abrazo de paz. Cuando sabes que el otro está bien, cuando el otro sabe que tú estás bien también, ¿no? Entonces, fue algo que a mí me marcó, de ver ese amor de los papás por los hijos dándose ese abrazo. Entonces, ahí también posiblemente entra algo. Muy bonito. Esta es una imagen que me llamó la atención cuando la estuve meditando, que tal vez yo también necesito mucho en mi vida. Y es un San José muy, muy serio, que tiene el mazo en la mano, y vamos a ver su expresión. La mano en la cintura y así como el mazo así. Dice
San José está corrigiendo al niño Jesús. Entonces todos los niños ocupan corrección. Ya el niñito Jesús, pues como todo otro niño, tal vez encontraba cosas, las echaba a la boca, jalaba cosas que se le podía caer algo encima, tal vez de niño pues andaba aventando piedras a algún lugar y la gente estaba por ahí cerquita y él estaba haciendo ahí sus cosas, con esa falta de conciencia de lo que podía, las consecuencias que podían traer sus acciones, ¿no? Entonces es un San José que está corrigiendo a Jesús. Jesús no solamente va a ser el que va a corregir la historia de la humanidad, pero ¿cómo puede ser que está corrigiendo a Dios? San José está corrigiendo en Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, está corrigiendo a Dios. Pero ¿qué quiere decir esto de la corrección a ese nivel? Porque yo me espantaba decir, eso es imposible, es una blasfemia. Dios no se puede corregir, Dios es perfecto, ¿no? Pero al mismo tiempo es la naturaleza de la corrección. No es una naturaleza de superioridad, no es porque yo soy el adulto yo voy a corregir al menor. Todos necesitamos de la corrección, y la corrección no quiere decir que yo sea malo o que el otro sea malo, porque si Jesús, que fue santo 100%, recibió la corrección de San José, eso quiere decir que la corrección también es santa. Corregir a alguien es un acto de amor, es un acto de santidad. Entonces San José corrige a Dios, a este niñito Jesús, o a Jesús, lo corrige con amor, con justicia y con verdad. Son los elementos que tiene que tener cada corrección. No puedo corregir a alguien si no lo amo. Si lo único que quiero es decirle sus verdades para supuestamente corregirlo, no es una corrección que vaya a tener fruto. Si lo que digo no tiene verdad, no tiene ningún sentido iniciar una corrección. Y si no es justo, si no empieza por mí, la corrección no es justa. Entonces, el hecho de que San José esté corrigiendo al mismo tiempo a la fuente de la corrección, lleva la corrección a otro plano, a otro nivel que yo nunca había entendido. Yo siempre había entendido la corrección como un castigo, como un acto de disminución de mi libertad, algo que en lugar de hacerme mejor me hacía menos. Tal vez por la manera en la que fui corregido, ¿no? Entonces yo decía, híjole, o sea, ¿cuál es el verdadero valor de la corrección? Porque cuando encontramos el verdadero valor de la corrección, que es algo que yo estoy trabajando ahorita, es dejarme corregir, tratar de encontrar personas que me puedan corregir, porque la corrección lleva a la perfección. La corrección es un elemento que nos perfecciona, que nos ayuda. Y hace poco vi un video de Elon Musk, el dueño de Tesla, y me impactó la humildad que tiene en realidad esta persona, pero sobre todo algunos de los comentarios que hizo y decía, estoy en este lugar gracias a la verdadera crítica de mis amigos, de que mis amigos me fueron corrigiendo en mis errores. Ellos me fueron diciendo que estaba mal, que era posible, que era imposible, dónde iba bien, dónde iba mal. Y dije, un verdadero amigo te va a corregir siempre. Y decía Elon Musk, el dueño de Tesla, decía, yo le preguntaba a mis amigos, por favor dime en qué estoy mal, pero no trates de quedar bien conmigo, no te lo voy a tomar a mal. En serio, dime cuál es, en qué me estoy equivocando. Y yo decía, híjole, a mí cuánto me pesa a veces de recibir una corrección, porque me hace reconocer que soy imperfecto, pero al mismo tiempo porque no estoy abierto a la corrección misma. Y el hecho de que esta persona multimillonaria, un genio, esté buscando siempre la corrección de sus amigos, de los más cercanos, y eso fortalece su vínculo de amistad, junto con esta reflexión que tuve de San José, me ha invitado a verdaderamente buscar una corrección para mi vida, corregir muchos aspectos de mi vida. Y también le pido a Dios que me dé la oportunidad para poderlos corregir. Entonces es la imagen de San José el que corrige a Dios mismo, ¿no? Aquí es San José corrigiendo a Jesús, la fuente de toda corrección. Entonces era eso, y por eso tiene así como la mano, la mirada seria y
Y el mazo casi así como, te voy a dar un mazazo. Siguiente vez. Llegamos a la última parte de la reflexión. Aquí no se alcanza a percibir exactamente bien. San José, que está totalmente sonriente, rodeado de esa luz, de ese oro, de ese brillo. Y lo vamos a ver un poco mejor aquí. Es un San José que aparece grande dentro de la pintura, abarca prácticamente todo el cuadro, toda la escena, y es un resplandor, una luz que lo acompaña en todas partes. Y aquí aparece con la vara y con las flores. Este San José, el título es San José espera a Jesús, su Hijo, en la casa eterna de nuestro Padre Celestial. Entonces es la muerte de San José, un santo. Entonces cuando San José muere antes que Jesús. Pero San José ya esperaba en el paraíso, igual, o sea, tiene toda esa identidad con Dios Padre. San José espera a Jesús, su Hijo, en la casa eterna del Padre, igual que Dios Padre. Dios espera a Jesús, su Hijo, en la casa eterna del Padre. Entonces, yo decía, en esta imagen encontraba la espera como la esperanza, especialmente para todos los que han perdido ahorita a un ser querido, ¿no? En este tiempo del coronavirus, en que han dicho, ay, no lo pude despedir porque lo metieron a la cámara del coronavirus, no me pude despedir de mi papá, no me pude despedir de mi abuelo, no me pude despedir de mi papá. Humanamente, una despedida es muy importante, pero tenemos que entender que es un hasta pronto. Hasta pronto. Ellos nos están esperando ahí. Así como San José esperaba a su Hijo en la casa eterna del Padre, así también ellos nos esperan a nosotros. Y un día también hemos de esperar a alguien más, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa esperanza. San José está bien, está lleno de luz, está contento, está con el mazo, está con las flores. Es la única pintura en la que lo puse con las flores. Y está radiante, ¿no? Entonces es como esa última reflexión que tuve del cielo, ¿no? Encontrarnos con nuestros seres queridos, porque estamos llamados a esa vida infinita. Y recuerdo, estoy tratando, Santa Claret murió muy joven, de 14 años, porque su novio, que tenía como 17, le encajó un cuchillo porque ella se quería ir al monasterio, no se quería hacer monja. Y él la amaba enfermamente, no sé, tenía un verdadero amor por ella, pero una obsesión que lo había trastornado y lamentablemente la asesina en un acto de desesperación, de que no encontraba la respuesta que él quería hacia el amor que él le tenía a ella. Entonces está totalmente desesperado y no te vas a ir allá, yo te amo. Y ya encuentra un cuchillo y ¡pum!, la mata. Bueno, se lo encaja. Entonces cuando empieza a llenarse de sangre, él grita desesperado y trata de escapar, pero trata de regresar porque ella está muriendo y la quiere tener en los últimos momentos de su vida, que es como lo que a veces se llama un crimen pasional, ¿no? Pero lo más importante de esta escena es cuando el que llegue es un sacerdote. Y mientras ella está muriendo, está en una etapa entre que está viva y está delirando y está muriendo, empieza a hablar con Jesús, se encuentra con Jesús, pero en un estado se llama límbico. A veces es cuando las personas en sueños empiezan a hablar, o que estás medio entre despierto y dormido y escuchas ya parte del sueño, pero estás despierto, pero ya empiezas a escuchar así como lo que te dice Morfeo. Ella límbicamente está hablando con Jesús y está entrando en el paraíso. Y tiene una frase que a mí me caló mucho en mi espiritualidad, porque dice: Señor, yo no puedo entrar al cielo si Él no viene conmigo, si Él no entra conmigo. Yo lo perdono, perdónalo. Y quiero estar
con todos los que yo amo, porque no puede haber cielo si no están aquellas personas a las que amo yo. Ese es el diálogo que ella está teniendo con Jesús. Y la cuestión es, ¿podría haber cielo? ¿Sería un cielo para mí si la persona a la que yo amo no está ahí presente? Muy posiblemente no, ¿verdad? No es fácil de entender. Entonces, porque sabemos que al cielo, sabemos que deben de estar presentes las personas que amamos, porque si no el cielo no sería 100% cielo. Habría un gran sufrimiento si aquel al que yo amo no estuviera ahí. Que eso no quiere decir que todos necesariamente tengan que ir al cielo por este pensamiento, porque también el otro puede decir, pues aunque tú quieras que yo esté ahí, yo no quiero, pues yo me voy para otro lado, ¿no? Siempre existe la libertad, siempre existe la libertad humana. El cielo no es una obligación, pero es una invitación fortuita que siempre va a estar ahí. Y desde esa esperanza nosotros también tenemos que ver con seguridad que los que amamos tienen que estar ahí, porque sin ellos no sería completamente cielo. Y nosotros podemos pensar como una manera egoísta, ¿no? De que, ay, es a los que yo amo, pero nuestro amor es muy pequeño comparado con el amor de Dios. El amor que Dios le tiene a mi mamá es más grande que el amor que yo le tengo a mi mamá. El amor que Dios le tiene a mi papá es más grande que el amor que yo le tengo a mi papá. Igual, el amor que le tengo a mis hermanas es más grande el amor que Dios les tiene a ellas. El amor que le tienes a tu hijo, el amor que le tienes a tu hija, el amor que le tienes a cualquier persona es mucho más pequeño que el amor que Dios le tiene a esa persona. Entonces ellos tienen que estar ahí. Ay, parece que esto es uno de todas mi favorito por la sonrisa que tiene. Bien, es el costumbre de nosotros desde el arte a ver a los santos bien serios, bien stoic en inglés la palabra, pero casi no los vemos así con una sonrisa así de esperanza y de fe. Quiere decir, nos vamos a ver ahí al rato, ¿no? Nos vemos. Algo muy, muy bonito, muy bonito. Muchísimas gracias por todo esta noche. En lo personal, espero que les encanta a ustedes. Realmente no me importa porque esta noche ha sido para mí algo muy especial. Muy especial. Todo lo que has compartido en una manera u otra lo necesitaba escuchar. Mil gracias por presentarme este mensaje. Steven, pero pues por haberme invitado, Steven sabe que yo voy a rifar estas pinturas en una rifa gratuita, ¿no? Entonces son para la parroquia, pero déjame regalarte esa para ti. Ah, mira. Y yo se los vendo en mi eBay. Nada más que antes de dártela, la necesito para el display Yeah. donde las vamos a poner, pero pues si te gustó que... Y así como nos puede haber gustado una nos puede haber hablado al corazón. Qué bueno que... Por cierto, esa pintura, la de Steven, no está aquí, no la traigo en la mano, pero es la tuya. Y eso también, vamos a hacer una rifa gratis. ¿Qué quiere decir rifa gratis? O sea que no necesitan pagar, es solamente vienen a misa, después de misa este viernes, la misa es a las 8:30 de la mañana, se van a rifar dos cuadros, dos pinturas, se rifan en la misa. Después en la misa del sábado, que pertenece a la misa del domingo, se rifa otra pintura. Después en las misas del domingo se rifan, digo, nada más una, porque una te la voy a regalar a ti. Entonces después el domingo se rifan dos pinturas en cada misa, al terminar la misa. Muy bien. Vamos a poner los datos donde pueden venir a las misas. Esto va a estar vivo el jueves en la noche. La misa de viernes viene y luego las misas dominicales también siguen. De nuevo, muchísimas gracias, Roberto. Espero que les haya encantado y espero que no es la última vez que estés con nosotros. De nuevo, mil gracias, brother. Que Dios te bendiga, Steven. Muchas gracias. Buenas noches.